El Patronato de la Universidad Iberoamericana les da la bienvenida al Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Acompáñanos en la mesa de diálogo Historias de Desarrollo, del campo a la empresa y de la empresa al campo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos el día de hoy en el segundo Congreso Virtual titulado Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Este es un congreso patrocinado por FICSAC, Patronato de la Universidad Iberoamericana. Soy Pablo Kotler, académico del Departamento de Economía del Ibero, y el día de hoy vamos a estar conversando con el maestro Bosco de la Vega, el maestro Miguel Gallo y el maestro Manuel Bravo acerca de, déjenme poner un nombre sencillo, el sector agropecuario mexicano, empresas y campo. Para hablar sobre este tema importante, como les decía, tengo el gusto de tener conmigo al maestro Bosco de la Vega. El maestro Bosco es presidente, el maestro Bosco de la Vega es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. También tenemos al maestro Manuel Bravo, presidente y CEO de Bayer México, y tenemos también al maestro Miguel Gallo, director de la Escuela de Emprendimiento Social e Innovación de la Universidad Iberoamericana y miembro y director adjunto hasta hace poco de Agropecuaria Financiera, una sociedad financiera de objeto múltiple. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchísimas gracias por estar acá transmitiendo, hablando sobre el campo mexicano y un poco hablar sobre cuál es la situación del sector agropecuario mexicano y cuáles son sus perspectivas. Lo que vamos a hacer, si les parece, es tratar de ir lanzando preguntas y mantener un diálogo los tres para tratar de expresar cuál ha sido el desarrollo del sector agropecuario mexicano, cuáles son sus retos y cuáles son sus perspectivas. Y para empezar, creo que es importante empezar por el inicio, y el inicio tiene que ver con la situación actual del sector agropecuario mexicano. Maestro ingeniero Bosco de la Vega, este es un sector, estaba observando datos, que desde el 2011 ha empezado a crecer de manera acelerada. El sector agropecuario, en términos de exportaciones por lo menos, está creciendo una tasa anual aproximada, promedio, del 4% anual, desde el 2011 a la fecha. Y la impresión que me da es que también ha habido una diversificación de los productos que se cultivan en el agro mexicano. La pregunta creo que es relativamente sencilla. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo es que este sector está creciendo tan rápido cuando la economía mexicana en conjunto está de alguna manera creciendo una tasa muy baja y que no logra satisfacer a nadie? ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Muy buenas tardes. Primero agradecer al rector de la universidad, al doctor Saúl Cuautle, y también al presidente del Consejo del Patronato, al licenciado Pedro Padierna, y a todos ustedes por darnos la oportunidad. ¿Cómo veo al sector agroalimentario y por qué un caso de éxito? Tuve la oportunidad de participar en el Telecan 1.0, que fue de 1991 a 94, cuando creíamos que el sector agroalimentario mexicano, al competir con Estados Unidos, que era la primera potencia mundial, y Canadá, que estaba en la sexta potencia mundial, el campo mexicano iba a colapsar. Y tenemos hoy un campo muy exitoso y tenemos hoy un campo en serios problemas. El exitoso es aquel campo que produce las berries, chiles, berenjenas, hortalizas, que produce cerveza, que produce tequila, que han crecido. En aquel tiempo exportábamos al mundo 4,000 millones de dólares y el año pasado cerramos ya con 38,000 millones de dólares. También decirles que está el campo que está en serios problemas, que es el campo productor de granos y oleaginosas, que es un campo que compite contra el Tesoro de los Estados Unidos y el Tesoro de Canadá. ¿Por qué razón? Porque los subsidios de esos países son mayores a los de México y sobre todo en esta época de la cuarta transformación, va enfocado los recursos a los muy pequeños agricultores, que estamos de acuerdo, pero al sector medio de granos y oleaginosas está desmantelado, está sin presupuesto. El presupuesto ha caído 40% en los últimos 2 años y está en serios problemas que estamos trabajando con nuestro gobierno. Más sin embargo, hoy por hoy,
Después de ese Telecán 1.0, estamos hoy con 13 tratados de libre comercio con 50 países. Los datos que tengo a septiembre es que el único sector de la economía que ha crecido es el campo, con tasas del 2.7. El país ha decrecido menos 8.6 al mes de septiembre, la industria menos 12.6 y las terciarias 8.8. Entonces, animar a los estudiantes a integrarse al campo, a generar valor. Una hectárea de arándanos equivale a 10 hectáreas del cultivo del papa en valor y a 100 hectáreas de maíz. Entonces, un campo que por latitud, por recursos naturales, por ubicación, por talento de gente, por socios comerciales, es un lugar para invertir, para mitigar la pobreza y es un área de oportunidades para este gran país, para seguir promoviendo valor agregado y poder seguir generando liderazgo transformacional, sobre todo en los jóvenes del Ibero que pues prometen para este gran país y son el futuro de México. Ingeniero, una pregunta adicional simplemente. De lo que usted está diciendo, parecería que la clave del éxito de este campo con futuro ha sido la explotación de productos no tradicionales. ¿Esa sería la respuesta? Pues ese es el sector exitoso hoy por hoy del campo mexicano. Los tradicionales, como los maíces, el trigo, el soya, el arroz, están en serios problemas por políticas de apoyos de los países. En Estados Unidos tenemos el Farm Bill, que protege a sus agricultores. En Europa tenemos el Pacto Europeo. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Y por eso, si nos vamos al mundo, tenemos la OMC, y la OMC tiene la ronda de Doha, que la ronda de Doha busca los equilibrios entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo. Y los desarrollados le dicen a los de desarrollo, si no tienes los recursos para apoyar a tus agricultores, ese es problema tuyo. Entonces, hay un desequilibrio mundial donde los subsidios marcan la diferencia y es por eso que los granos y leguminosas están en serios problemas en México hoy. Muy bien. Ingeniero Bravo, yo originalmente confieso que cuando conversamos y vimos que íbamos a invitar al presidente de Bayer, confieso que mi primera reacción fue que tiene que ver la medicina acá. Yo pensé y dije, bueno, y claro, Bayer también se dedica a todo lo que tiene que ver con fertilizantes y semillas mejoradas. ¿Esa ha sido, usted cree, ingeniero Bravo, que es el uso de fertilizantes, que en el caso de México, por lo que estaba viendo, aproximadamente el 67% de las unidades productivas de este país usan fertilizantes químicos? ¿Es esa parte de alguna manera del éxito que está teniendo el sector agropecuario o hay otros elementos adicionales? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación a la Ibero. Como bien decía Bosco, al rector y a FICSAC, por estos conversatorios. Me parece que son grandes espacios y oportunidades para platicar sobre temas importantes para el país. Pues como bien dices, Pablo, creo que parte importante para el éxito del campo tiene que ver con la ciencia y la tecnología. En la cabeza de gran parte de los mexicanos, Bayer es el laboratorio Bayer. Hoy en día, 50% de las ventas de Bayer a nivel mundial y en México son para temas de salud y 50% del negocio son para temas agrícolas. Y básicamente nuestro enfoque, como bien dices, es en semillas y en agroquímicos, no en fertilizantes. Pero ¿qué son agroquímicos? Son aquellos productos que ayudan para manejar malezas, herbicidas, hongos, fungicidas, insectos, insecticidas. ¿Y por qué son importantes y más en un país como México? Pues porque la semilla te da la genética para producir más por hectárea y todos estos agroquímicos te dan la oportunidad de proteger ese potencial de rendimiento contra pues todas las cuestiones ambientales que se presentan en un país como México. Entonces, quisiera retomar un poco de lo que decía Bosco, específicamente en México. Claramente hay dos realidades distintas. Toda esta realidad yo pensaría más geográficamente, todo esta agricultura del norte del país, que tiene que ver con muchos
productos hortícolas, ¿no? Vegetales, tomate, cebolla, arándanos o berries en general, que se cultivan en esta parte del país, pero también grandes productores de maíz, de algodón, de sorgo, que a pesar de las dificultades y las faltas de apoyo que nombraba Bosco, han podido evolucionar y estar en términos de productividad al mismo nivel que los mejores del mundo. Probablemente no se tienen los apoyos y eso hace que tu estado de resultados no esté tan negro como en otros países, pero en términos de productividad es increíble la agresividad, cómo adoptan tecnologías nuestros productores. Y ahí se ve, a tu pregunta, un altísimo porcentaje de uso de las mejores tecnologías en tanto nuestro país les dé entrada, ¿no? Porque también hay un tema regulatorio, no nada más en la agricultura, sino en la mayoría de las industrias que tienen potentes áreas de investigación y desarrollo, pues para regular de manera acelerada y poderle dar opciones a los agricultores. Entonces yo te diría, en el norte hay una gran adopción de semillas mejoradas, de agroquímicos y prácticas no nada más de mayor producción, sino también sustentables para el medio ambiente. El sur del país, geográficamente, en su mayoría, son productores muy pequeños, con temas de infraestructura complicados. O sea, no nada más es la cuestión educativa de estos agricultores, sino también hay cuestiones de riego, hay cuestiones de dificultad de financiamiento o seguros. Pues lo hemos visto en las últimas 2 semanas, ¿no? 2 huracanes, o a las últimas 3 semanas han pasado 2 huracanes por el sur-sureste del país que provoca inundaciones, y esos son imponderables, difíciles de manejar por la agricultura, y cada vez son más. Entonces, también se está buscando tecnologías que ayuden a mitigar esos riesgos para la agricultura. Porque el reto que tenemos enfrente de nosotros es enorme en términos de alimentación. Y cada vez tenemos que producir más, con menos, y con unas condiciones climáticas muy retadoras. Entonces, toda esta parte de ciencia y tecnología, ser capaces de ponerlas en las manos de los agricultores va a ser clave para seguir creciendo y hacer del campo una industria exitosa. Muy bien. Miguel, tú que te has dedicado mucho a temas de finanzas, según la última encuesta nacional agropecuaria, solamente el 8% de las unidades productivas tiene financiamiento. Digo, obviamente ahí siempre el problema es, ¿y por qué solamente el 8%? Quizás porque hay también hay todo un grupo de productores que no quiere financiamiento. Es decir, no sabemos si es porque no quieren o es porque no pueden. Pero la pregunta es, ciertamente en el caso, como cualquier actividad económica, se requiere financiamiento para por lo menos financiar el capital de trabajo y ciertamente para llevar a cabo innovaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que impide, desde tu punto de vista, que haya una mayor, no voy a decir oferta de financiamiento, pero porque quizás la hay, pero cómo hacer que llegue más, que sea más fácil el acceso a ese financiamiento o el uso de ese financiamiento que potencialmente está ahí? Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Me enorgullece mucho compartir con Bosco y con Manuel este espacio. Y gracias, Pablo, también por la pregunta, que es todo un reto contestar. Te voy a decir por qué. Porque el sector financiero en México también ha evolucionado, no solo desde la venta a los grandes consorcios financieros mundiales, sino en temas de la percepción y el manejo de riesgos. Entonces, si de por sí vienen las disposiciones de las reuniones en Basilea, ¿no? del Banco Central de Pagos y todo esto, vienen las restricciones o astricciones que pone los mismos reguladores en México, ¿no? Y me refiero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda, los dueños del balón, en este caso puede ser
FIRA, NAFIN, bueno, Bancomext que ya no cuenta, pero que son quienes proporcionan los recursos, ¿no? Y al mismo tiempo, al ser banca de desarrollo, que deberían de estimular el que llegue el recurso a quienes menos posibilidad tienen de adquirirlo, lo van limitando todavía más. ¿Por qué? Por varias cuestiones normativas y legales, ¿no? Uno, el sujeto de crédito. ¿Quién es el sujeto de crédito para las entidades financieras, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que el sujeto de crédito es una figura social como el ejido, y el ejidatario no es dueño de su tierra. Entonces, los intermediarios financieros dicen, ¿cómo va a tomar una garantía? Que ese es otro tema gravísimo, sobre un bien que no es propiedad de mi acreditado, ¿no? El tema de las garantías es muy grave. No hay institución financiera en México que no se fije en las garantías como una segunda forma de recuperar un crédito en un sector que de por sí es riesgoso, y hay que decir eso. El sector agropecuario enfrenta riesgos muy diferentes a cualquier otra industria, y ahorita lo estaba diciendo Manuel, de pronto se te genera un huracán en el mar Caribe y en 3 días lo tienes encima, vaciándote metros y metros cúbicos de agua por metro cuadrado, ¿no? Entonces, ese es uno. Estamos viviendo un año atípicamente seco, ha sido un muy mal año, con unas heladas tempranas, por lo menos aquí en la meseta central, muy fuertes, que afectaron la producción de maíz, ¿no? Granizos, todo lo que el hombre no puede controlar y que finalmente se nos presenta en el sector agropecuario. Digo se nos presenta porque también soy productor, ¿no? Entonces, estás lidiando con muchos factores que no puedes controlar, y eso no les gusta a los bancos. Existen los seguros agropecuarios para protegerte de alguna manera y poder tener un respaldo ante una catástrofe de esta naturaleza, pero también se quitaron los subsidios con los que el pequeño productor podía contratar el seguro, ¿no? Y con ese seguro, pues, hacer frente a las eventualidades cuando tenía financiamiento. También se cancelaron los seguros catastróficos que pagaba antes el gobierno, y con esos, pues, te cubrían regiones, no te cubrían al 100% tu inversión o tu exposición, pero te cubrían parte de lo que pudieras perder de manera catastrófica en regiones bastante amplias. El otro tema es la probabilidad de que no se te den las cosas, ¿no? Y por eso las instituciones financieras se van con los productores que mejor trayectoria, digamos, en experiencia han tenido, y que de alguna manera tienen manera de demostrar que han logrado lo que han logrado, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas fuertes del sector agropecuario. El otro problema que existe, que me tocó conocerlo de primera mano, es el afán de muchas instituciones financieras por financiar lo que ellos llamaban el paquete tecnológico, que ese paquete tecnológico además llevaba de la mano a financiar el 80% del capital de trabajo, por ejemplo. Tú sumas el 80% del capital de trabajo, más los costos financieros, más los costos de contratación y todo, seguro y todo lo que implica, y a la hora de la hora el productor no tenía cómo hacer frente al pago de un financiamiento si no era con su propia producción. Eran situaciones que nos fueron orillando durante muchos años a expulsar del sector financiero a muchos de los participantes. Simplemente los fuimos ahorcando, por decir así, ¿no? Es un tema muy delicado, pero es un tema que tenemos que tomar con madurez. Hay muchos intermediarios financieros muy serios que participan en el sector, pero hubo muchos que empujaron a los productores a caer en los esquemas de subsidio o de los apoyos tecnológicos que daba en un momento dado FIRA para poder, ahora sí que, enfrentar los retos del campo. Entonces, se ha venido haciendo, digamos, un grupo de élite que puede recibir financiamiento y, como decías hace rato, y quiere recibir financiamiento. Yo no veo por dónde pueda crecer esto. Creo que una de las maneras pudiera ser que los propios bancos de desarrollo estuvieran más dispuestos a apostar al riesgo, más que salirse del riesgo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de los indicadores financieros. E impulsar que sí los intermediarios se animen más a participar en el sector agropecuario. Y por otro lado, el tema que dice de las garantías.
existen alternativas para garantizar la recuperación de los créditos que no son necesariamente en inmuebles, y hay que ser creativos. Y yo creo que existen compromisos, por ejemplo, entre las industrias que le compran como materia prima ciertos bienes a los productores, que pudieran poner en medio un contrato de garantía, por ejemplo, a primeras pérdidas, ¿no? O aumentar el esquema de garantías que tiene el mismo FIRA hacia otros intermediarios financieros, como la Financiera Nacional de Desarrollo, o algunos otros que pudieran comprar esa especie de seguro que pueda garantizar el financiamiento y ampliar al número probable de productores a quienes se pueda financiar. Yo aquí quisiera comentar, Pablo, que, claro que sí. El Consejo Nacional Agropecuario presentó la Visión 2030 al gobierno de la Cuarta Transformación y nos ofrecieron que el sector agroalimentario va a ser un pilar del desarrollo, situación que al día de hoy no se está cumpliendo. Pero decirte también que hubo un proyecto Vida que sigue vigente, donde ahí Manuel Bravo y Pedro Padierna fue co-chairman del proyecto, un proyecto muy exitoso y que dio pie, yo creo, al proyecto más exitoso hoy de la alianza público-privada que se llama Maíz para México. Y Maíz para México son las grandes empresas de México, puede ser PepsiCo, Bayer, Maseca, Minsa, Sucarne, estamos hablando de un número importante de empresas, los proveedores de químicos, fertilizantes, agroquímicos, paquetes tecnológicos, seguros, pero lo más importante, esas empresas le transfieren todo ese servicio a los pequeños agricultores y les compran su cosecha. Este año ese proyecto ya está generando más de 1 millón de toneladas y vamos por alrededor de 5 millones de toneladas a final del sexenio. Ese proyecto lo queremos replicar en los temas para frijol para México, arroz para México. Es una manera donde podemos construir. ¿Qué problemas tenemos hoy? Que tenemos un secretario de Agricultura de primera línea, Víctor Villalobos Arámbula, un hombre que viene del ICA, el Instituto Americano para la Cuestión de la Agricultura, pero nos hemos ido desmantelando. Nos quitaron los representantes comerciales en el extranjero, nos quitaron a ProMéxico, las delegaciones de SADER en los estados, las delegaciones de Secretaría de Economía, pero también los subsecretarios. Hace muy pocos años teníamos 3 subsecretarios, hasta septiembre teníamos 2, ahora nos quedamos con 1. Y ese subsecretario hoy, se llama Víctor Suárez, que viene, no sé si se egresó del Foro de Sao Paulo o de donde venga, pero es un hombre que quiere echar a la agricultura hacia atrás, que quiere regresar a la microparcela, que no quiere usar los fertilizantes que derivados del petróleo, no quiere usar insecticidas, fertilizantes. Es como si al ser humano hoy le quitan todos sus medicamentos. Se muere. Entonces realmente estamos en serios problemas porque también dentro del propio gobierno tenemos visiones que nos están llevando al pasado y que estamos luchando contra ellos. Hoy el Consejo Nacional Agropecuario, te puedo decir que hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo, más del 80%, a contención de daños. Tuvimos problemas porque se nos vino una ley de maíces nativos donde no querían dejar producir los maíces híbridos, que son el 70% de la producción. Nos quisieron meter impuestos al agua. Ahorita tenemos una nueva ley de aguas que va a tener, pues aparentemente, votaciones populares para ver si te dejan la concesión o no, o la concesión te la van a renovar cada 2 años, que pues, no nos daría certeza a la inversión, ni certeza normativa también en los procesos. Traemos problemas también con la extensión de los fideicomisos. Nos quitaron el Fonden, que ahorita es indispensable, y nos quitaron Financiera Nacional de Desarrollo, nada más 12,500 millones de pesos. Entonces, el campo en general se está desmantelando, a excepción de los muy pequeños. Y por atender la pobreza nada más en el campo, podemos generar más pobreza en él y más dependencia alimentaria. México hoy por hoy produce el 60% de los alimentos que consume. La FAO nos recomienda por lo menos el 70% y firmamos con nuestro presidente en Huetamo, Michoacán, el plan de autosuficiencia alimentaria, que lamentablemente dentro de su propio gabinete tenemos gente que va en sentido contrario. Pablo, un comentario rápido. Regresando al tema de financiamiento, porque creo que tocas un tema clave y me parece que ata con un par de comentarios que se han hecho aquí. Decía Bosco, una hectárea de zarzamora equivale a 10 de papa, equivale a 100 de maíz. Pero también la inversión en una hectárea de zarzamora es 10 veces la de papa y es 100 veces la de maíz. Y para eso necesitamos financiamiento. Entonces,
me parece que si tú comparas de 10 años a la fecha, el crecimiento de los jugadores financieros en el campo ha crecido. Pero necesitamos 100 más. ¿Me explico? Me parece que la tecnología hoy, el uso de datos, ser capaces de hacer algoritmos que nos den una mayor certeza, no mayor certeza, pero por lo menos una pequeña ventana hacia futuro en términos de cómo podría venirse la temporada, le puede dar más certeza a las instituciones financieras. Hay muchos jugadores adicionalmente que son fintechs, ¿no? Pequeñas financieras que son más ágiles, que usan métricas para dar financiamiento. Y en general, como decía Miguel, mucho del financiamiento al día de hoy es para, otra vez, geográficamente para el norte o para los más grandes. Hoy tenemos la oportunidad o tenemos la responsabilidad de buscar cómo financiamos a los más pequeños, cómo realmente los ponemos en grupos solidarios, cómo podemos juntar 10, 15, 20 productores para que tomen un financiamiento y que pongan de colateral su producción. Tenemos que buscar maneras, pero si tú ves los países exitosos hoy en día en agricultura, todos, absolutamente todos tienen un sistema financiero dedicado a la agricultura muy potente. Muchas veces apalancados o basados en mercados de granos, mercados de físicos, bolsa, ¿no? La bolsa del Rosario para el tema de Argentina. Entonces, me parece que viendo hacia futuro, ese es uno de los pendientes que tenemos que acelerar para lograr que el campo siga creciendo a la velocidad que Bosco muy amablemente nos compartió, que ha pasado en los últimos 25 años, ¿no? De acuerdo. Y de alguna manera, lo que está saliendo a relucir es una faceta que no es solamente del sector agropecuario mexicano, sino que es del país. Estamos partidos a la mitad. En muchos aspectos el norte es mucho más productivo, está más desarrollado, está más financiado, tiene una visión más empresarial y por lo mismo, de alguna manera, es más rico. Ahora, déjeme ser propositivo. Y entiendo perfectamente, Bosco, lo que estás diciendo con respecto a este gobierno y no voy a opinar al respecto porque no me corresponde, pero sospecho que uno de los grandes retos, siguiendo lo que decía Manuel, es cómo insertar, déjeme ponerlo geográficamente, cómo insertar a los productores del sur-sureste, insertarlos en el desarrollo, ¿sí? No se trata de romper al país más, se trata de insertarlos en el desarrollo. Y creo que ese es un tema importante que no solamente le compete al gobierno, sino que en general le compete a la sociedad civil y fundamentalmente de manera muy importante a todos aquellos que están de alguna manera ligados al sector agropecuario. Aparte de este norte, yo leí, Bosco, no hace mucho una entrevista tuya en la cual mencionabas que, bueno, efectivamente, entre los distintos factores que habían influido para que se pudiera generar un fuerte desarrollo del sector agropecuario del norte, estaba lo que era la tenencia de la tierra, la facilidad para hacerse de tierra para producir, que sospecho que en parte tiene que ver con lo que también habla Miguel cuando dice que uno de los problemas de financiar la agricultura tradicional, vamos a llamarle ese nombre, tiene que ver con que cuando tengo un ejido, la pregunta, bueno, es quién va a ser el deudor responsable de ese préstamo. Entonces, el norte y sur también se diferencian por tamaño, por propiedad de la tierra y tamaño de la tierra. Entonces, acá estamos hablando de cosas históricas. El norte, siempre han sido grandes extensiones, fundamentalmente el sector privado, salvo Baja California quizás, y el sur ha sido más bien un sector tradicional, propiedad colectiva, pequeña tierra. Déjame ahora aprovechar tus conocimientos y pensar, ¿tú qué harías, tú qué propondrías para el sur-sureste?
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede pensar ahí en hacer algo para progresar, pero tomando en consideración de alguna manera, las normas culturales en las cuales se basa? Pues mira, es muy buena pregunta, Pablo. Yo lo que te quiero decir es, ¿qué podríamos hacer por el sur-sureste para que detonara y para que creciera? Educación. Pero también en educación vamos para atrás. La reforma educativa, como bien sabes, a la hora que entró ese gobierno, regresamos y perdimos mucho en educación porque pues antes era por meritocracia, había exámenes para los maestros y ese es un problema que nos está condenando también. El otro tema es la transferencia de la tecnología. Y aquí quiero poner a Manuel Nova como ejemplo porque pues a mi operación, yo soy agricultor también, me está transfiriendo tecnología. Está transfiriendo maíces enanos que producen más, que resisten más el viento, que eso también está llegando a todo el sur del país. Pero tenemos otro problema con la transferencia de tecnología. Este gobierno no permite los organismos genéticamente modificados, pero sí importamos los productos genéticamente modificados. Entonces, ese tema hace menos competitivo a México. Y también tiene que ver con el sur, porque son semillas que pueden ser más resistentes a plagas, pueden ser más resistentes a sequías, pueden ser más resistentes al cambio climático. Como agricultor, te digo, los últimos 6 años nos ha llegado las facturas más grandes del cambio climático porque aparecen nuevas enfermedades, porque graniza donde nunca granizó, nos llovió más de 6 pulgadas de lo que lleva promedio. Entonces, en el campo estamos, los que no tenemos agricultura protegida, muy expuestos. Entonces, al sur le hace falta transferencia de tecnología, bienes públicos, almacenes, caminos rurales. Y desgraciadamente, y vuelvo a este sexenio, todos los presupuestos que iban a infraestructura, pues te puedo decir que casi se van a cero. Infraestructura y tecnología casi se están yendo a cero. Y lo que va de apoyo para los pequeños agricultores, pues ahorita está en serios problemas. El tema de crédito ganadero a la palabra falló. El tema de fertilizantes, el tema de logística está muy fuerte. Comprar las cosechas y almacenarlas, pues no se están construyendo los hilos, no se están haciendo nuevos caminos. Entonces, realmente es un gran reto donde necesitamos que nuestro presidente esté mejor asesorado, que los presupuestos se asignen de una manera mejor y se asignen a toda la cadena de valor. O sea, realmente, si la cadena de valor no está integrada, el mediano agricultor no le va a comprar al pequeño y el grande no le va a comprar ni al mediano ni al pequeño. Poder generar artículos de miel que se exporten más a terceros países, el no depender tanto de Estados Unidos, que vimos que el 78% de la producción agroalimentaria de Estados Unidos, pero con el actual presidente se volvió un serio problema. Y ahí la diversificación de mercados también, que es otro gran tema. El tema del financiamiento que ya mencionaba Miguel de una manera puntual, excelente. Yo le agregaría ahí que también otro factor de garantía es el agua. El agua es muy valiosa. Y si tú tienes un terreno, vale más el pozo de agua que 100 hectáreas que puedas tener a tu alrededor. Entonces es otro esquema de garantía para obtener recursos. Entonces México, como una gran potencia agroalimentaria, somos la 9ª potencia productora agroalimentaria en el mundo y la 8ª potencia exportadora de alimentos. Pero tenemos ejemplos como Holanda, que es el tamaño menor que el estado de Guanajuato, y Holanda es la 2ª potencia mundial exportadora de alimentos. Entonces México tiene un gran potencial. Los jóvenes de la Ibero, con la preparación que tienen un gran compromiso social, un gran compromiso ambiental, un gran compromiso empresarial. Y eso es lo que el país necesita. Y se lo van a exigir en base a los talentos que se les dio, como se le están dando, pero sí necesitamos jóvenes que se comprometan social, ambientalmente, que se comprometan también políticamente. Yo lo que no entiendo es por qué este país, donde la IP, la inversión, la genera el 80%, más del 80% la iniciativa privada mexicana. El gobierno invierte otro 5 o 7% y la inversión extranjera anda alrededor del 9%. ¿Por qué no tenemos capacidad de decisión en el poder legislativo? No tenemos representantes. O sea, al fin y al cabo, tenemos que aprender de Europa, tenemos que aprender de Norteamérica. Los agricultores tienen sus representantes en el campo, nosotros no los tenemos y hoy lo estamos pagando. Hoy no hay consenso con las iniciativas que quiere la 4ª transformación y que quiere el sector privado. Necesitamos participar y ahí la invitación a los jóvenes que necesitan dedicarle, los jóvenes estudiantes que van a graduarse, participar socialmente pero también políticamente. Así que
a construir en este gran país que ha aguantado muchas crisis. Yo me gradué en el 82, pues en una gran crisis cuando nacionalizaron la banca. Luego después nos vino la crisis del 94, pero hoy estamos en la peor de las crisis de los últimos 90 años del país. La última fue en 1932. Y México hoy, orgullosamente les digo, no ha faltado alimentos en las mesas, pero no queremos que falten. Y tenemos mucho que construir con nuestro gobierno, con nuestra sociedad, con nuestros sindicatos, con nuestras empresas que aportan a investigación y desarrollo para poder generar valor, riqueza, oportunidades para los jóvenes, retener a los jóvenes en el campo. Los jóvenes en el campo tienen la edad promedio en el campo es de 60 años. Necesitamos jóvenes, necesitamos recién egresados del Ibero en el campo, en la industria, en el sector comercio. Entonces, una invitación a construir en este gran país que nos lo ha dado todo. Pablo, no sé si me dejas sumar un poquito. Espera un segundito, déjeme simplemente parar. No, es que no me quiero escapar tan fácilmente del tema, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque uno de los grandes problemas que yo veo, Bosco, es que, nuevamente, el campo, y mucha gente lo ve, el campo efectivamente es próspero ahí donde se puede prosperar. Y donde no puede prosperar, pues simplemente lo que está ocurriendo efectivamente es que hay una importante migración de jóvenes y como tú bien dices, en el sur-sureste efectivamente es, digamos que los jóvenes tienen más de 50 años, ¿no? Entonces, no es trivial la pregunta de qué hacer. Es decir, si no hay representantes políticos de los grandes agricultores, es quizás en parte, quizás digo en parte, porque esos grandes agricultores no han logrado mostrar o no han logrado conquistar los corazones o no han logrado transmitir su proyecto, de por qué es replicable ese proyecto, ¿sí? Entonces, por eso me quiero centrar todavía en esto de acá, me quiero centrar en el tema de cómo transformarlo. Creo yo que todo lo que es el norte del país efectivamente va por muy buen rumbo, aunque hay problemas, como tú bien mencionaste de manera muy tangencial, está el problema de la ley de aguas, que va a haber que ver qué sucede. Manuel, está el problema, efectivamente, como bien dice Bosco, está todo el tema de transferencia tecnológica, pero hay discusiones, como bien sabemos, respecto al uso de semillas mejoradas, el tema de hasta qué punto las semillas mejoradas y los transgénicos pueden de alguna manera contaminar el maíz tradicional mexicano, ¿no es cierto? Son problemas que están latentes y no podemos dejarlos, no podemos obviarlos, hay que atenderlos. Entonces, mi pregunta por eso es, Miguel mencionaba, por ejemplo, la banca de desarrollo, y ustedes también lo dijeron, hay que transformarlo. La pregunta es, olvidémonos por un segundito de este gobierno, que efectivamente está haciendo cosas muy mal. Olvidémonos de este gobierno, pero vámonos un poco para atrás y veamos qué ha pasado en los últimos 15 años en el sector agrícola. Y efectivamente, y yo arranqué con eso diciendo, desde el 2011 hay un crecimiento muy importante. Pero es un crecimiento que está centrado en el norte del país. Así que lo que está faltando no es simplemente un problema que obedece a este gobierno, es un problema que viene desde el pasado. Desde por eso mi pregunta es, ¿qué hacer? Disculpen que lo desvíe disculpen que los desvíe del norte, me quiero ir al sur, quiero pensar qué hacemos con los pequeños productores del sur para insertarlos. Si me puedo, y creo que esa es una pregunta que hemos tenido durante muchos años, pero hoy desde mi punto de vista, estamos en una posición diferente que nos pueda permitir tener una solución. ¿Por qué? Porque la agricultura se encuentra en la antesala de la mayor transformación tecnológica en la historia de la humanidad. O sea, están convergiendo gran número de nuevas tecnologías, genética, robótica, Internet of Things, inteligencia artificial, tecnología geoespacial, drones y un largo etcétera. Entonces, esta innovación realmente se va a enfocar en diversos ángulos de la cadena, desde la generación masiva y uso de datos para una mejor toma de decisiones en la agricultura, ¿no? Pasando por tecnologías en semillas, en insumos, como te decía, el uso de drones o aplicaciones de precisión, hasta
pues la trazabilidad que permita hacer llegar el producto del campo correcto al usuario o al consumidor correcto de acuerdo a sus necesidades. Y si tomamos en cuenta esto, tenemos una gran oportunidad de cerrar la brecha de productividad entre los chicos y los grandes, entre las diferentes regiones del país. Y realmente es buscando traer soluciones a la medida de cada productor. Y eso obviamente se da dependiendo de las condiciones específicas de clima, de suelo, de agua, e incluso de mercado como se vayan presentando. Entonces, especialmente a los pequeños agricultores, aquellos que tienen menos de 10, menos de 5 hectáreas, que son, por cierto, como bien los dices, la mayoría del país, esto va a ser una diferencia enorme. Obviamente, se dice fácil, ¿no? Esto requiere muchísima tecnología de última generación en varios ámbitos de la ciencia y la tecnología, pero lo que nos ha frenado en el pasado transferir tecnología es lo difícil o lo ineficiente que es. Te pongo un ejemplo. En los últimos 4 o 5 años nosotros teníamos un agrónomo que en el sur-sureste podía darle servicio a 100 agricultores. Porque cuando tú les transfieres tecnología, esa agricultura genera valor. O sea, en lugar de producir 1 o 2 toneladas de maíz, con lo que se tiene y cerrándoles el círculo puede producir 6 o 7. El agricultor multiplica lo que le queda en la bolsa por 8 o por 10 veces. O sea, es una generación de valor muy importante que además se puede repartir a través de la cadena. Pero necesitas un agrónomo por cada 100. Con las nuevas tecnologías, con la nueva forma de comunicación, sabiendo que el 70 o el 80% de los pequeños agricultores de este país ya tienen celular y ya tienen muchos de ellos teléfonos inteligentes, ese mismo ingeniero agrónomo hoy puede servir a 5,000 agricultores. O sea, tu nivel de eficiencia se multiplica por 6, por 7, por 8. Entonces, eso que ha sido un talón de Aquiles en el pasado, puede empezar a resolverse. Y te lo digo porque nosotros tenemos dentro de nuestro compromiso al 2030 un proyecto a nivel mundial de atender y hacer más productivos a 100 millones de pequeños agricultores. Son 4 regiones en el mundo: el sureste asiático, China, África y México. Nosotros somos uno de los, o Mesoamérica, porque es México y Centroamérica. Nosotros somos uno de esos 4 y vamos a contribuir, no tanto como China, que todos son pequeños agricultores, pero vamos a contribuir tocando 5 o 6 millones de agricultores. Y te digo, ¿por dónde va ese proyecto? Pues pasa por tecnología, pasa por comunicación, pasa por transferir ese conocimiento, pero también pasa por financiamiento, también pasa por seguros, ¿no? También pasa por la posibilidad de que el productor canalice su producto a donde se necesita, porque parece fácil, pero en algunos proyectos el productor pasó de 1 a 6 toneladas y como no tenía mercado, se le echaron a perder 5 toneladas. Entonces, en lugar de resolverle un problema, le trajiste más problemas, ¿no? Entonces, al pequeño productor no nada más le tienes que dar las prácticas agronómicas, sino que le tienes que ayudar con el financiamiento, con los seguros, con los paquetes tecnológicos, con las prácticas agronómicas y con la comercialización de su producto. Entonces, complejo es, pero hay un camino a poderlo lograr. Pudiéramos decir, Manuel, que acá quizás lo que ha fallado mucho, y no con este gobierno solamente, sino con los anteriores, ha sido que pensando en el sur-sureste, lo más importante de la política pública ha estado centrado en lo que es política social, más que en política productiva propiamente. Es decir, está fallando la parte productiva, la parte empresarial. Ahora, si te entiendo bien, la idea sería buscar una especie de APP
de alguna manera, asociaciones público-privadas, donde lo privado, ¿no? De alguna manera, porque el Estado tiene que intervenir pensando en parte lo que decía Miguel Gallo respecto a una reforma de la banca de desarrollo. Pero Miguel, hemos tenido Banrural, hemos tenido Financiera Rural, hemos tenido Financiera Nacional de Desarrollo. Banca de desarrollo en México, para la agricultura, ha habido. Y en general, ninguna ha tenido un gran éxito. ¿Qué es lo que ha faltado desde tu punto de vista? Mira, déjame primero sumar algunas cosas que dijeron Bosco y Manuel, porque me parece importantísimo destacar que independientemente de los Méxicos que conocemos, ¿no? En el sur existen agricultores de tamaño enorme que se dedican a la producción de plátano, a la producción de cítricos, o sea, ese modelo se da también bajo ciertas condiciones en el sureste del país, pero eso no quita para nada la realidad del minifundio, del pequeñísimo productor, de la carencia. Es que si ustedes recorren las carreteras del sureste del país, quieres llorar, no puedes avanzar. ¿Y cómo vas a sacar tus cosechas si no hay manera de desplazarlas? Tenemos una educación perfectamente deficiente y luego queremos que nuestros técnicos, mis colegas ingenieros agrónomos, estudien lo mismo para la agricultura del norte que para la agricultura del sur. Tenemos una demanda cada vez más fuerte y esto yo lo empecé a percibir cuando ingresé a la universidad, a la Ibero, hace unos poquitos años. Los jóvenes están demandando otra cosa, ¿no? Quieren dejar de comer carne, quieren comer más sano, quieren estar seguros que lo que consumen, por lo menos, bueno, esto es lo que les he escuchado a muchos chavos ahí en la Ibero y en el TEC de Monterrey, por ejemplo, quieren estar seguros que lo que consumen es sano y que no está haciendo un daño al ambiente, ¿no? Y en el sureste del país, donde hemos acabado también con las condiciones naturales, con la deforestación, con la erosión que hay, gracias a las pendientes, a las lluvias torrenciales, a lo que quieran, hemos encuerado la superficie del país, ¿no? Entonces, tenemos una serie de condiciones agroecológicas, pues ahora sí que muy afectadas, donde lograr estos niveles de productividad es muy difícil si seguimos exportando prácticas del norte al sur, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado desde el punto de vista productivo? Y yo creo que ahorita existen condiciones, y la pandemia nos ha enseñado mucho de esto, donde se pueden lograr, al menos en el tema del minifundio, cadenas comerciales o cadenas de valor más cortas, donde el producto de un pequeño productor pueda llegar más fácil a un consumidor. Brincándose a los coyotes, y que me disculpen si uso esta palabra, pero también brincándose muchas veces a las cadenas de supermercados que terminan convirtiéndose a veces en los cuellos de botella. Entonces, yo pienso que esta conciencia de los jóvenes de exigir más calidad y esta conciencia social de que las comunidades indígenas, particularmente en el sureste del país, merecen la oportunidad digamos, de desarrollarse de una mejor manera, podemos pensar en que el sur-sureste es un campo de cultivo para mejorar técnicas y prácticas agropecuarias, sumando todo lo que dice Manuel, porque esto no excluye a toda la modernidad, que permitan, en primer lugar, estabilizar el deterioro que le hemos causado al país y al planeta, reconstruir paulatinamente este tema y entonces sí estar en condiciones de ofrecer café, maderas, agaves para el mezcal, bueno, las maderas preciosas que se dan allá, pero de una manera más racional, racionalizar nuestra voracidad de consumo. Y yo pienso que el norte del país nos puede dar de comer lo que llamamos, ¿no?, generalmente los grandes volúmenes, cereales, carne, ¿no?, aves, vacunos, porcinos, que son muy buenos para producir allá, pero el sur nos puede proporcionar, además de alimentos, no solo como el café, la yuca y otras alternativas que vienen surgiendo, la posibilidad de acondicionar mejor nuestro país para el futuro en términos del medio ambiente. ¿Qué está pasando? Que todos somos genios en la opinión y bastante malos en la acción, como nos decía Bosco. ¿Cómo nos involucramos más? ¿Cómo conocemos más? ¿Cómo dejamos de hablar del campo como un problema, sino hablar del campo mexicano como una solución? Y yo creo que ese es un tema que a nivel
universitario tenemos que difundir muchísimo cómo motivar a los jóvenes a que participen, porque su opinión vale mucho. Su posibilidad de adquirir productos de pequeños productores de manera más directa vale mucho. La tecnología en esto vale mucho. La educación, tenemos que voltear hacia el sur para verlo como un socio estratégico a quien debemos incorporar, no solo para equilibrar los Méxicos que tenemos, sino para incorporarlos en este progreso y en este desarrollo, digamos, socioeconómico que quisiéramos lograr. Y con esto se vendrán muchas cosas. Ahora hay que construir, evidentemente, como lo platica Bosco y lo platica Manuel, pues reconstruir más bien un montón de redes que hemos venido rompiendo poco a poco. Y perdón, ya no me metí a lo de la financiera, me tocó cerrar Banrural y fue todo un trauma nacional, ¿no? Pero sí es un problema el del financiero. Que estas cosas permitirían que se aligerara, pues, el peso de reconstruirnos como un país. No. Empezamos hablando, porque ya nos quedan pocos minutos, empezamos hablando sobre el auge que ha tenido el sector agropecuario, Bosco, en México, que ha sido realmente impresionante, como lo decía al principio, no solamente en términos de tasas de crecimiento, sino en su diversidad. Es decir, cuando antes uno hablaba en México, uno pensaba en México, el sector agrícola, uno pensaba en arroz, pensaba en maíz, pensaba en esos productos tradicionales, y ahora estamos entrando en nuevos productos como pueden ser los berries, que están teniendo, que todavía es poco, pero que están teniendo un gran éxito. Y de alguna manera nos fuimos moviendo, tratando un poco de decir, está muy bien, el campo mexicano en la zona norte del país está mejorando bastante, está creciendo. Ciertamente siempre van a haber retos, ciertamente siempre van a haber problemas a enfrentar. Ya no podemos hablar sobre el T-MEX, hasta qué punto el T-MEX genera o no genera problemas con este tema de estacionalidad que están metiendo los productores norteamericanos, pero ya el tiempo no nos da. Yo quisiera simplemente cerrar con unas breves palabras tuyas, Boscos, pensando en el sector agropecuario en general y en particular, en 3 minutos, algo específico para el sur-sureste que pudiera ayudar a buscar modernizarlo de alguna manera. Mira, gracias, Pablo. Algo específico ya lo estamos haciendo y te puedo decir hoy que es el tema de maíz para México y me ofrezco a mandárselo para que lo distribuyas con todo el alumnado y es un ejemplo de lo que se puede hacer, trasladarse al arroz, al tema de maíz amarillo, que somos el principal importador del mundo de maíz amarillo, trasladarse al soya. Eso lo podemos hacer, eso lo podemos construir. A los jóvenes, ¿qué les podría decir yo? Es el liderazgo transformacional que hace falta, el valor agregado que necesitamos generar en nuestra sociedad, para el sur también, la inclusión laboral, el emprendimiento social. Y eso lo estamos haciendo también en Maíz para México. Pero también, como mencionaste, y le voy a dar una pasada muy rápida, el tema de nuestros tratados comerciales. El 1 de septiembre ya tuvimos el primer ataque para los arándanos y viene un ataque también para el tema de los chiles bell pepper y fresa, por las presiones políticas de los Estados Unidos, que como Consejo Nacional Agropecuario estamos trabajando con nuestra Secretaría de Economía. Se nos vienen presiones muy duras laboral, que fue una ampliación del TEMEC. Esa la estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo muy bien también. Pero yo, ¿qué les diría además a los jóvenes? Que velen por el Estado de Derecho. Tenemos un nivel de impunidad del 97% que no podemos seguir así. Que velen por la seguridad y delaten y denuncien. El narcotráfico, estamos muy expuestos en todo el país. Un dólar de droga en Sudamérica vale $10 aquí, vale 100 en Estados Unidos. Con esos diferenciales, el campo está muy emproblemado también. Y el tema de la corrupción que no le hemos logrado erradicar. Entonces son grandes temas para que el campo florezca, para que haya oportunidades en el sur, que tengan las gentes, los hijos de los agricultores, una mejor educación, bienes públicos como los caminos rurales, financiamiento, tecnología. Tenemos campos en el sur, pero también en el norte, porque tenemos indígenas tarahumaras en el norte que siembran como antes de la época precolombina. Pero tenemos también la agricultura 4.0 que hablaba Manuel. Entonces, México, la ubicación, los tratados de libre comercio, la pirámide poblacional, la conectividad, pues da grandes oportunidades para mitigar sobre todo la lacerante pobreza que es más del 57% de la población. Y ahí es donde los jóvenes graduados pueden venir a contribuir y sumados y trabajando en equipo con nuestro gobierno,
podremos pues hacer un México que en los próximos 10, 15 años esté en los primeros 5 países como potencia mundial, generando movilidad social, generando bienestar, generando empleo y reteniendo a los jóvenes en el campo, tanto en el sur como en el norte, que también tenemos zonas muy desprotegidas. Gracias. Muy bien, pues nos quedamos con esas palabras, ingeniero Bosco de la Vega, le agradezco mucho. El maestro Miguel Gallo, maestro Manuel Bravo, les agradezco mucho por esta hora que hemos estado conversando sobre un tema que ciertamente por su importancia da para mucho más tiempo, pero creo que hemos de alguna manera tocado los puntos centrales de la actividad agropecuaria y como usted bien dice, ingeniero Bosco de la Vega, pues efectivamente el sector agropecuario es un sector crucial para la economía mexicana, no solamente en términos productivos, sino también en términos sociales. Les agradezco mucho que hayan participado en esta mesa de diálogo acerca de historias de desarrollo del campo a la empresa y de la empresa al campo. Muchísimas gracias y tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, Bosco, Manuel. Miguel. Un gusto. Un gustazo. Muchos saludos. El Patronato de la Universidad Iberoamericana agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Te esperamos mañana, 26 de noviembre, a las 10:30 horas, en la mesa de diálogo Historias de Éxito, cómo y por qué emprender socialmente. Gracias por ser parte de tu patronato.